está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Bueno, seguimos en este tiempo tan especial que para nosotros es muy especial y muy importante, ¿no? Porque estamos llegando directamente allí a tu casa y compartiendo este tiempo tan hermoso a través de la palabra de Dios. Por eso queremos alentarte porque Dios nos ha dado una palabra y queremos compartirla con vos, en la importancia de conocer la palabra de Dios y creer a su palabra, ¿no? Esa importancia, lo que desata conocer y creer la palabra de Dios. Y hoy tenemos la historia de alguien que salió a pescar, que volvió con sus redes vacías, pero al oír la palabra de Dios y creer a su palabra, vino un cambio rotundo. Por eso quiero que te quedes y puedas ver y creer a la palabra y allí recibir los resultados o los beneficios de esa fe que se desata a través de la palabra de Dios. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. En esta mañana o en este tiempo yo quería compartirle la importancia de conocer la palabra de Dios. Si fuera que hubiera que ponerle un título, ustedes que escriben y los que no escriben empiecen a acordarse en traer un anotador, porque hay cosas que a veces el Señor tiene para nosotros y la recordamos y a veces nuestra memoria está ocupada en otras cosas. Pero si hubiera que ponerle un título en este tiempo o en este momento a esta palabra, sería la importancia de conocer la palabra de Dios. Es muy importante porque hablamos que ser pueblo de Dios, lo que compartíamos el programa anterior, ser pueblo de Dios trae beneficios, ser pueblo de Dios nos da algo maravilloso, que no es solamente tener nuestra confianza y nuestros ojos puestos en los cielos, sino que en la tierra hay beneficios. Diga conmigo beneficios. ¿A cuánto le gusta el beneficio? A ver. Menos mal. Pensé que por ahí a mí solo me gustaba, pero nos gustan los beneficios. Y qué lindo es disfrutar de los beneficios. Decir, bueno, tengo este beneficio y lo voy a disfrutar porque de alguna manera lo merecí o lo conquisté, dirá alguien, ¿no? Hablando en el plano terrenal. Pero ¿qué te parece si abrimos la Biblia en Salmo 119? Es un salmo muy largo, pero el versículo 114 nos dice algo allí. Hay una parte que quiero compartir, hablando de los beneficios de conocer la palabra de Dios. Y cada vez que nos reunimos, cada vez que usted se toma el tiempo y comparte con nosotros el programa o nos escucha a través de la emisora, es importante saber que está aprendiendo, conociendo la palabra de Dios. Por eso siempre lo alentamos a que sea poseedor de una Biblia, que pueda tener una Biblia, porque en ella va a conocer a Dios y sus beneficios. En ella va a conocer a su Padre Dios si le abre el corazón y entrega su corazón a Jesús, y entonces va a conocer los beneficios del pueblo de Dios. Y dice, si lo encontró, dígame que lo encontré. Salmo 119, entonces, versículo 114, dice, mi escondedero, ¿y qué dice? Y mi escudo eres ¿quién? Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra, ¿qué dice? He esperado, apartados de mí, malignos, pues yo guardaré, ¿qué dice? Los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra. ¿Y qué dice? Y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Palabra de Dios.
Y este es un hermoso salmo donde de alguna manera el salmista está expresando que él decidió conocer y confiar en la palabra de Dios. Y eso es lo que le sucede a alguien que se acerca a Dios. Muchas veces hablamos de que creemos en Dios, que de alguna manera tenemos una religión, pero no conocemos la palabra de Dios. Cuando el salmista aquí está expresando, le está expresando que no solamente es el refugio, decidió que Dios sea su refugio, sino que a través de su palabra conoce este refugio, conoce este escudo, esta protección. Y dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, ¿no? Hablando de que cuando en la vida vamos caminando y como si reconocemos que hay un Dios, también tenemos que saber que hay un reino opuesto, que es el reino de Satanás y sus demonios. Y andamos en la vida y Satanás siempre está tirando dardos. Y dice la Biblia que hay un escudo, que es el escudo de la fe, para apagar los dardos del maligno, así dice la palabra de Dios. Y ese escudo es lo que uno levanta, la palabra de Dios la levanta y a través de la fe dice, yo confío en el Señor, y levanta ese escudo y detiene esos dardos, escudo, la protección de Dios. Pero dice algo muy interesante, dice, en tu palabra espero. Dice así, ¿no? En tu palabra he esperado, así dice. En tu palabra he esperado. Importante conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí tenemos y sabemos los planes de Dios para nuestra vida. Y sigue el relato, ¿no? Y dice, apartados de mí, malignos. ¿Y cómo se pueden apartar los malignos de nosotros si no entendemos quiénes son? Andamos por la vida y confiamos en personas o confiamos en dioses con minúsculas que creemos que nos pueden favorecer, pero cuando conocemos la palabra de Dios y confiamos y esperamos en la palabra de Dios, empezamos a descubrir que hay cosas que creíamos que era buena, pero sin embargo terminaron siendo enemigos de nosotros. Y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin, ¿cómo es? Es un fin de muerte. Entonces es importante esto, saber que cuando nosotros venimos a Dios y conocemos su palabra, también identificamos el camino de Dios y por el camino que tenemos que transitar. Y ya no andamos por la vida buscando alternativas o buscando falsos dioses que nos lleven a un bienestar, sino que buscamos conocer al verdadero Dios que se da a través de su palabra. Pero mire qué interesante lo que sucede en San Lucas capítulo 5. Hay una historia donde es importante tener en cuenta, ¿no? Porque nuestra vida es Jesús y de Él recibimos todo lo que necesitamos para un día estar eternamente con Él en las moradas celestiales. Pero mire lo que sucede en el Evangelio según San Lucas, esto está en el Nuevo Testamento, capítulo 5, el primer versículo. Cuando lo encontró, dígame. Lo tiene ahí. Entonces dice, aconteció que estando Jesús junto, ¿a dónde estaba? Al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él, ¿para qué? ¿Para qué se agolpaba? Para oír la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. ¿Y qué le respondió Simón? Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, ¿qué dice? Hemos pescado, mas en tu, ¿qué dice? Mas en tu palabra echaré la red. ¿En qué palabra? Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, ¿qué dice? Encerraron gran cantidad de pez y su red, al punto de que su red, ¿qué dice? Se rompía. Palabra
de Dios. Y aquí vemos el fiel cumplimiento de la palabra que leímos anteriormente. El salmista David, cientos de años anterior, ¿no?, compartiendo esa palabra, que el refugio, que el escudo era la palabra de Dios y que él iba a esperar en la palabra de Dios. Dice, malignos, aléjense, salgan de al lado mío porque ahora yo confío en la palabra de Dios. Un poquito parafraseando lo que decía David, parándose firme en la palabra. Pero ahora aparece Jesús, muchos años después. Aparece el Mesías, el Salvador. Y dice que cuando él iba hablando, y él hablaba a la multitud, pero no le hablaba de él, le hablaba de la palabra de Dios. Y la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Y déjeme que le diga algo, usted que está aquí, los que están a la distancia, lo importante en este momento es que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón. Que la palabra de Dios pueda tomar el lugar que tiene que tomar en tu corazón. Porque la palabra de Dios tiene que ser nuestro GPS. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben lo que es un GPS? Sí, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos salimos de la ruta? Sale una frasecita. ¿Qué dice la frasecita? Recalculando, recalculando. Y si para volver a entrar a la ruta se tarda media hora va a escuchar usted la palabrita recalculando, recalculando. Porque de alguna manera nos está advirtiendo que nos salimos del camino. Cuando uno tiene la palabra de Dios como fundamento de su fe, uno sabe que ya no se guía por lo que cree, porque mucha gente dice, no, yo creo que Dios tiene que hacer esto. No es lo que usted cree, es lo que dice la palabra. Usted tiene que creer a la palabra. ¿A qué tenemos que creer? A la palabra de Dios. No podemos andar por la vida creyendo de tal o cual manera. Mucha gente habla de Dios, mucha gente dice de Dios, pero no crea lo que dice la palabra. Y si uno es llamado a ser una persona de fe, uno tiene que tener fe en la palabra de Dios. No tiene que tener fe en lo que a nosotros nos parece, porque al hombre tiene muchos pareceres. Volvemos de vuelta a lo mismo. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es muerte. Entonces, no es lo que a mí me parece, es lo que debo creer que está en su palabra. Decirle al que está al lado, creer a su palabra, decirle. Decíselo, por favor, creer a su palabra. Tenemos que creer a su palabra. Y aquí vemos la historia de Jesús llegando a un lugar y la gente agolpada porque quería escuchar la palabra de Dios. Y él busca allí, y qué bueno que es Dios, porque aparte nos enseña esto, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, nos enseña a usar los medios de comunicación. Como ustedes saben, el hecho de estar en un espejo de agua hace que la voz se multiplique y que puedan escuchar muchos más de lo que podrían escuchar. Es algo muy interesante, ¿no? Porque me costó por muchos años estar, o me tocó por muchos años estar a la orilla de una dársena, de una bahía. Y es interesante porque uno están ahí hablando y uno sencillamente se queda en silencio y escucha lo que está hablando. Se aumenta, se potencializa la voz. Por eso creo que si Jesús estaría hoy acá, estoy hablando en carne, ¿no? Porque Jesús está acá entre nosotros. Pero si él estaría hoy acá, estaría saliendo por el Canal 4, estaría saliendo por la 96.9, estaría saliendo por todos los medios. ¿Qué le parece a usted? ¿No sería así? Porque él sabe usar los medios para poder hablar a la multitud. Porque hay mucha gente que hoy no está aquí, pero sí está del otro lado atenta diciendo, necesito de Dios, necesito conocer a Dios. Y la única forma de conocer a Dios es a través de la palabra de Dios. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Era un tiempo de fracaso. Era un tiempo donde las cosas no iban bien. Pero dice que él fue propicio, de alguna manera cedió lo que él tenía para que Dios lo usara para predicar. ¿Me está escuchando? Dice que entonces él cedió, corrió la barca del lugar y como todos los que estaban ahí, él también tuvo el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Porque dice que luego que Jesús termina de predicar la palabra de Dios, yo me imagino a Jesús predicando, y me imagino a Jesús predicando de la confianza, me imagino a Jesús hablando y predicando esto, ¿no? Que los malignos,
que las cosas que nos hacen mal se iban a alejar de nosotros. Me imagino a Jesús predicando parte de la palabra de Dios, si bien la Biblia no lo dice, pero me imagino a Jesús haciendo referencia que el que al pobre da, a Jehová presta. Me imagino a Jesús hablando de lo que dice Malaquías, que cuando nosotros cumplimos con Dios, entonces ahora dice, se abrirán la ventana de los cielos y se derramará bendición hasta que sobre y abunde. Yo me imagino que Jesús estaba predicando la palabra de Dios, ¿sí o no? Porque lo dice aquí. Si bien no dice los textos, pero hubo una palabra que salió de Jesús que lo motivó a tener confianza. Y entonces dice que cuando termina de predicar Jesús en la barca, sale, dice, bueno, boga mar adentro y vamos a pescar. De alguna manera le estaba diciendo Jesús. Y entonces él hace lo que hacemos todos nosotros. Ya lo intenté toda la noche, ya lo intenté toda la vida. Intenté, no sé, un hogar de paz, intenté una relación matrimonial como tiene que ser, intenté, y entonces podríamos poner ahí un montón de cosas que intentamos en la vida. Y Pedro estaba diciendo lo mismo, ya lo intenté. ¿Cuántas cosas intentaste con tus fuerzas? ¿Cuántas cosas buenas, loables, lo intentaste? Pero nada pescaste, nada conquistaste. Así estaba Pedro, frustrado de un tiempo, estaba frustrado. Porque ¿a quién le gusta estar trabajando todo el tiempo y cuando viene el momento de cosechar o de recolectar que no encuentre nada? ¿A alguien le gusta? Nos frustramos, como dicen los chicos, nos bajoneamos, nos ponemos mal. Así estaba Pedro, pero tuvo una gran oportunidad, escuchar la palabra de Dios. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios, la importancia de congregar, la importancia de oír el mensaje, porque dice la Biblia que la fe es por el oír la palabra de Dios. Mire qué importante la palabra, golpeando con la palabra. Dice que la multitud se acercaba a Jesús porque quería oír la palabra. Porque al oír la palabra se desataba la fe. Empezaba a vertir fe, empezaba a crecer fe dentro de ellos. Y dice que entonces ellos bogan mal adentro. Pedro pone la excusa y dice, bueno, lo hemos hecho toda la noche, pero recuerda algo. Recuerda que acababa de escuchar un mensaje. Recuerda que acababa de escuchar la palabra de Dios. Y dice, mas en tu palabra, mas por la palabra que él había escuchado, sacó toda experiencia que él tenía. Por la palabra que él había escuchado, echó por tierra, digamos, los años de pescador que tenía. Pedro yo creo que habrá nacido en una barca. Pedro sabía lo que era la plea mar, lo que era la baja mar. Alguien que sabe un poquito, cuando el mar entra, bueno, entran los pescados a comer. Cuando el mar se va, también se van los pescados. Era un momento donde él estaba en la orilla, era un momento donde ya habían trabajado cuando el mar había entrado. Hubo que hacer fuerza para correr esa barca, ¿no? Y meterla de vuelta al mar. Hubo que hacer un montón de cosas que él tuvo que dejar por tierra. Todo su razonamiento lógico y humano. Qué difícil, ¿no? Eso es la fe. La fe te desafía a dejar de lado tu lógica y a no decir, esto no tiene más solución. Esto no se puede hacer, esto, y empezar a creerle a Dios más allá de tu razonamiento. ¿Alguien me está escuchando? Es muy importante esto, porque Él dice, más en tu palabra echaré la red. Es como que Pedro le estaba diciendo, más por lo que predicaste ahora, por lo que nos hablaste de la palabra de Dios, a través de eso que vos me dijiste y que en mí despertó la fe, que me hizo que la fe se empezara a mover, ahora lo voy a hacer por fe, no lo voy a hacer por razonamiento. Y salió en una hora que no era la hora adecuada, en el momento donde el mar no estaba de alguna manera trayendo los pescados, y dice la Biblia que cuando tira esa red, agarró tantos peces al punto que las redes se rompían. Entonces decirle al que tenés al lado, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios es lo mejor que te puede pasar. Confiar en la palabra de Dios es lo mejor que podés hacer. Ahora, ¿cómo confiar en algo que no conozco? Por eso vuelvo de vuelta a lo mismo. Necesitamos ser amigos de la palabra de Dios. Necesitamos no solamente tener una Biblia en casa, sino que leerla. Tener una conducta, una disciplina, de decir,
tengo que leer el capítulo del día, tengo que leer los versículos del día, si no lo puedo leer, lo tengo que buscar en audio y escucharlo, pero de alguna manera tengo que hacer que la palabra del Señor se vaya plasmando en mi vida, porque entonces ahí voy a conocer los beneficios que tengo como hijo de Dios. Como pueblo de Dios tenemos beneficios. Y si estamos fracasando en la vida, y si tenemos una vida que no hay frutos, que no podemos disfrutar, porque yo me imagino la situación de Pedro primero, frustrado, viendo el fracaso, viendo la derrota, pero me imagino luego cuando Pedro vuelve con sus redes casi a reventar y llegando a la orilla y viendo la gran cantidad de peces. ¿Cuál cree usted que sería el rostro de Pedro? De felicidad, de alegría. Sonría, por favor, no tenga miedo, la cara no se le va a romper, sonría. Pero andamos por la vida tan amargo que ya nos olvidamos de lo que significa la risa, de estar alegre. Veo que hay gente que dice, yo de muchos años había un dicho que decía que el que mucho ríe llora. Entonces, andaba cualquiera que escuchaba a alguno que ríe, decía, el que mucho ríe llora, algo te va a pasar. Así andaban por la vida, llevando maldiciones, ¿sí o no? ¿Alguien lo escuchó eso? Por la vida andaban así, entonces uno andaba, pues, me río, me va a pasar algo. Imagínese. Así es el diablo, no quiere que seas feliz, no quiere que te rías, no quiere que tengas el verdadero gozo. Porque el verdadero gozo no es solamente tener las redes llenas, el verdadero gozo es descubrir que la palabra de Dios resulta. La verdadera esperanza es descubrir que la palabra de Dios resulta. Los peces eran consecuencia de. Las redes vacías eran consecuencia de. También, ¿no? Las redes vacías eran consecuencia de que Pedro había creído en su conocimiento y en su forma de llevar la vida adelante. Pero luego viene la gran oportunidad que Jesús le sale en el camino, él escucha la palabra de Dios y ahora las redes llenas eran consecuencia de que Pedro había creído a la palabra de Dios. Así que déjame que te diga algo. Tu vida y tu historia va a cambiar si pones como fundamento la palabra de Dios. Tu vida y tu historia va a cambiar si le das el lugar que tiene que tener la palabra de Dios. Y fíjese que no dijo Pedro no dijo, en tu religión voy a echar la red. ¿Dijo así Pedro? En tu sinagoga, ¿dijo así Pedro? No sé qué más puedo decir. No, dijo en tu palabra. La palabra de Dios es una, es la Biblia. La palabra de Dios es lo que trae verdadera libertad al ser humano. En la palabra de Dios se manifiesta Jesús. En la palabra de Dios el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Así que yo quiero alentarte y quiero dejarte con esto, que tu vida pueda estar direccionada a través de la palabra de Dios. Yo quiero hacer una oración, por favor, los que están aquí, cierren sus ojos, porque quiero que puedas en esta mañana meditar. ¿Cómo están tus redes? ¿Están vacías? ¿Hay frustración en tu vida? ¿Hay situaciones que vos decís ya no más? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuál es la satisfacción que hay en tu corazón? Quizás sos exitoso en lo que emprendés en la vida, pero hay algo que te falta. Te vuelvo a repetir lo que dice la palabra de Dios, que hay caminos que al hombre le parecen buenos. Quizás eres el mejor en tu profesión, en tu oficio. Quizás eres el mejor o la mejor. Pero déjame decirte algo. En Cristo hay esperanza de vida eterna. Déjame decirte algo. Las redes vacías pueden representar o representan lo que te está faltando. Lo que no pudiste lograr con todo tu desempeño y con toda tu pasión. Pero ahora Dios te dice, si te atreves a poner en primer lugar a mi palabra, la historia va a cambiar. Y va a venir un tiempo de llenura. Pero la llenura que te promete Dios es espiritual. Y esa llenura espiritual va a hacer que puedas disfrutar todo lo que tenés. Tu esposa, tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu empresa. Dice que las bendiciones de Dios no añaden ni tristeza ni dolor. Esos son los beneficios para los hijos de Dios. No añaden ni tristeza ni dolor. Esa es la promesa de Dios a través de su palabra.
Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Señor, yo quiero bendecir a los que están a la distancia. Sé, Espíritu Santo, que tú estás hablando. Y sé que hay muchas personas del otro lado que encuentran sus redes vacías y que no tienen esperanza. Pero hoy han tenido la gran oportunidad, como la tuvo Pedro, de escuchar tu palabra, Señor. Y yo te pido, Padre, que a través de tu palabra tú puedas dar una nueva vida a todos aquellos que están del otro lado. Señor, los bendecimos y declaramos cielos abiertos sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Bueno, llegamos al fin y esperamos que haya quedado en tu corazón grabada esta palabra, ¿no? Que esos beneficios que se desatan a través de creer a la palabra de Dios. Queremos alentarte, como sabes, estamos lunes, miércoles y sábado en una repetición del programa, lunes a las 22 horas, miércoles 23 horas y el sábado a partir de las 17. Desde aquí directamente, desde Cardales, tierra de bendición, tierra de avivamiento para todo lo que es Exaltación de la Cruz y los partidos vecinos, ¿no? Felices de saber que, bueno, muchas familias están siendo acercadas y afectadas por el poder de Dios. De eso se trata. Así que no dejes de buscar una congregación, no dejes de acercarte. Y por supuesto, nosotros estamos en Río Iguazú 705, esto es Colectora de la Ruta 6. Estamos en la iglesia que, si venís de noche, te va a llamar la atención, una cruz azul suspendida allí en las alturas que muestra que es el lugar donde encontrarse con Dios. Así que, por favor, danos noticias de tu lado, contanos qué es lo que está sucediendo en tu vida. Si tenés una necesidad, queremos orar por vos. Creemos en un Dios que hace milagros. Creemos en Dios que todavía su poder no ha menguado y que se ha desatado en favor de todos aquellos que se acercan a la palabra, como decía el mensaje de hoy. Así que Dios te bendiga y declaro un tiempo nuevo sobre tu vida y sobre tu familia. Dios te está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios